Hola, Nan. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Fuera. Hola. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí me Sí. escuchas bien? Ah, bueno, ya está. Espérame, déjame acomodar aquí Es que me conecté en la tableta. Sí, Espérame, aguántame un segundo. no te preocupes. Me hacen chance. Voy. Está haciendo mucho calor. ¿Estás en San Cristóbal? No, en Ciudad de México. Ah, ya. ¿Y cuándo te regresas? Pues no tengo vuelo comprado aún. Estoy, pues acá buscándole de nuevo a ver qué onda, qué sale de chamba, porque ahí ya está cañón. Sí. Sí. Híjoles. Sí está. Pues, O sea, salvo que me quiera dedicar a otra cosa, ¿no? Pero si es esto de clases y litigio y así, allá está cañón. Pues ando híjoles. buscándole a ver qué rollo. Pues sí, pues por todos lados está canijo. Lo bueno es que pues tienes seguro a dónde caerle aquí. Entonces, pues Sí, mínimo que me dan ya posada. te ahorras. Ya te ahorras esa parte, ¿no? Sí. ¿Tú cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Pues ahí voy. Ya sabes cómo es esto, ¿no? La vida de repente te da madrazos buenos, de repente te da madrazos malos, pero ahí sigues, ¿no? Pero Ahí mejor, ¿sientes andamos. que vas mejorando? Pues sí, digo, te haces ya adicto a los medicamentos, pero bueno, pues, ¿qué se le hace? Ya parezco viejita, cargo 50,000 chochos, entonces ya tengo la chochera desde muy temprano. Pero así estamos todos, ¿eh? O sea, con Ay, está padecimientos distintos, horrible. pero ya todas unas farmacias andantes. Sí, está horrible esto, está horrible y no sé, siento que todo esto del encierro como que vino a acrecentar estas situaciones, entonces, sí, o sea, ya pobre de mi psicólogo, así de repente ¿puedo hablar contigo? Así de, sí, Nancy, pobrecito, pero bueno, pues es parte de modo, hay que adaptarnos y a veces nos cuesta mucho adaptarnos, ¿no? A los cambios y demás, entonces, créeme que añoro ya así poder andar en la calle tranquilamente, pero creo que falta mucho para eso. Pues con la palabra tranquilamente sí está un poco lejano aún, pero pues no sé, hay que ver, o sea, creo que sí hay que ver las medidas en las de volver a salir, ¿no? Pero pero pues sí está cabrón el riesgo. Está canijo, no te creas, sí está bien difícil. Y más ahorita, por ejemplo, en tribunales, no sé si ya has ido a los tribunales, la gente está dejándose caer por al por mayor, ¿no? Entonces sí está No he difícil. ido, he visto las fotos como de pues, los miles de fila, en el sol y hasta memes hay, ¿no? Sí, oye, No, y digo, sí ¿para qué? está fatal. Si no tengo para qué pararme por ahí, ¿no? Sí está terrible. Sí, yo fui a familiares la semana pasada. Y eso que me esperé, porque el primer día supongo que sí ha de haber sido un desmadre total. Y no, o sea, tienes que sacar cita para, por ejemplo, las demandas que no te admitieron, pues tienes que sacar cita para recoger documentos. Luego tienes que casi volver a sacar cita para volver a presentarla. Entonces, no, es un desmadre ahorita, traen un desmadre. Entonces, sí está difícil. Y para la materia penal, pues las audiencias ahorita las están ya empezando a señalar, entonces es un relajo con la reposición de los plazos que se quedaron pendientes, ¿no? Es un vil desmadre. O sea, Sí, pero aparte yo lo que notaba, no traigo ahorita muchos asuntos, poquitos, pero está cabrón porque la gente tampoco quiere pagar, o sea,
No, Alma. ¿Entiendes? Porque pues no tenemos, no hay lana, ¿no? Pero pues uno con qué se mueve, o sea, te exigen todo, pero no pagan, pero ya quieren resultados, o sea. Sí, no, era lo que le comentaba a Valerito, o sea, prácticamente a mí sí me ha tocado, ¿no? De, ay, es que tengo detenido y no sé qué. Pues sí, pero ya cuando les hablas de números, o sea, casi quieren que vayas a exponerte gratis, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí hasta para invertir en tu material de protección y demás, pues es tu lana. Y luego las agencias de Ministerio Público, pues son una bombita de tiempo en contagios, entonces al rato lo que ganas no te va a alcanzar para atenderte. Entonces, pues no, Fuiste a sacar un asunto por 2,000 pesos cuando eso te va a servir para qué. no, ni para la primera inyección, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues no, sí está canijo, pero pues, ¿qué se le hace, güera? ¿Qué le hacemos? Ahora sí que a vivir de la docencia. Pues sí, de la docencia, o yo en las noches me voy a ir a Tlalpan, Ana. Bueno, ahí te acompaño mínimo. Yo te caso a los borrachos. Porfa, tú te encargas de cobrar, de mi seguridad y de todos esos aspectos. Ahí me mocho. Los dopamos, güera, los dopamos. No te Ándale, preocupes, los dopamos, ¿no? les invito una Algo cubita, así como la banda de las goteras. eso te iba a decir, les invito una cuba, los drogo y ya con eso no tengo que hacer lo de guácala, pero cobramos. Pero eso sí, puro viejito de carro fifí, si no, no vale la pena. Ahí te encargo, ¿eh? Esa va a ser tu chamba. Ya estás, ya está. Aquí organizamos el pandillerismo, tú no te preocupes. Ey. No, vale, güera, está bien. ¿Cuánto nos vamos a echar, güerita? Pues te late unos, en total 1 hora, 40 Va, minutos, cuarenta y ya cinco estás. y lo último de preguntas, Ok, ya estás. ¿va? Y ya ahorita, mira, voy a dejar pasar a los de la sala de espera y voy a programar la transmisión de Facebook. ¿Te late? Ok, vale, me avisas. Thank you. Vale. Estamos por iniciar, Nan. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde la plataforma de Zoom y desde el Facebook Live de Abucasil. Como ustedes saben, todos los días jueves organizamos eventos totalmente gratuitos para ustedes con la finalidad de
compartir conocimiento, con la finalidad de compartir estrategias para pues, poder enfrentarnos con las mejores herramientas a el sistema de justicia penal. Hoy es un jueves un tanto distinto a los demás, ya que es especial. Y este jueves es especial porque cuento con la presencia, con la asistencia de una ponente muy especial. Y esa ponente, pues, es la maestra Nancy Villafán. Y digo que es especial porque a mí me honra, ya que además de contar con la gala, que significa las tablas que ella tiene para poder estar con nosotros compartiendo todo. Es más, fíjense, no todo, sino como que un poquito de todo lo que hay en su cabeza virtuosa. Tengo la fortuna de contar con su amistad. Y eso, pues bueno, a mí me alegra mucho. Así que les cuento brevemente acerca de la maestra Nancy Villafán. Ella egresó con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Derecho, pero además es maestra, perdón, no maestrante, es maestra en juicio oral y sistema penal acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y se encuentra cursando los estudios de doctorado en ciencias penales. Nancy cuenta con diversas certificaciones que ha recogido a lo largo de este camino en su vida como operadora de este sistema de justicia penal y también como académica. Por mencionar solo algunas de ellas, cuenta con la de acceso a capacitación emitida por la California Western School of Law en San Diego, California, en cuanto al tema de destrezas de litigación, audiencias preliminares y juicio oral. Como lo he mencionado, Nancy, aparte de dedicar muchas de las horas de su día, de cada día, a lo largo de varios años a la docencia, también encuentra una manera muy interesante de balancear su agenda para litigar, que justo con ella platicábamos hace unos minutos de cómo hay que encontrar este equilibrio ahora para, imagínense, Nancy es académica, es litigante, es mujer, es mamá, es esposa. Entonces, bueno, vaya que sin duda es un gran reto y una gran mujer de la cual vamos a aprender esta tarde. Yo a continuación, pues después de presentar a mi querida Nancy, con el tema de audiencia de control de legalidad de la detención o de debate en la detención, si a ustedes les parece, le dejaremos a ella el micrófono durante algunos minutos para que pues, nos comparta muchos tips, muchas cuestiones interesantes, nosotros estar atentos de la exposición de ella y al finalizar la exposición de Nancy, si ustedes gustan, a quien lo pida, podemos abrir los micrófonos para que hagan alguna pregunta, algún comentario directamente a ella. Y para las personas que nos acompañan en Facebook Live, yo retomar preguntas y comentarios y transmitirlos a Nancy a través de Zoom. Así que bueno, pues muchas gracias por todo y Nancy, los micrófonos son todo tuyos y bienvenida a Jueves de Abogacil. Pues muchísimas gracias, mi querida Alma. Sabes que el aprecio, el cariño, el estima que te tengo, pues es porque te lo has ganado a pulso. Creo que sí existen personas leales, honestas y comprometidas siempre con el apoyo solidario, sororo y empático hacia nosotras como mujeres, eres tú, ¿no? Eres de esas personas a las que tengo en mi lista contadas de amigas, ¿no? Pero amigas del alma, de esas personas a las que uno quiere entrañablemente. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a aprovechar esta tarde de día jueves para poder compartir con las personas que nos están acompañando a través de este medio y las personas que nos están brindando minutos de su tiempo a través de la transmisión que se está haciendo en vivo mediante Facebook. Bueno, cuando Alma me realizó esta invitación, yo elegí uno de los temas que creo yo sigue siendo uno de los temas muy controvertidos en el ejercicio profesional, la celebración de la audiencia inicial por cuanto hace al segmento procedimental consistente en el control de la legalidad de la detención.
detención. Nosotros ya sabemos que nuestro artículo 16 de la Constitución señala los supuestos bajo los cuales se puede ocasionar un acto de molestia, como lo es la privación de la libertad de una persona en tratándose de los supuestos de detención. Nuestra Constitución en su artículo 16 refiere los supuestos de detención en flagrancia. En este caso la Constitución pues es una especie, le digo yo, es una especie de recetario muy general. La Constitución refiere que se podrá detener en flagrancia cuando la persona sea detenida en el momento mismo de la realización del hecho constitutivo de delito o bien que sea detenida inmediatamente después de la realización de ese hecho constitutivo de delito, siempre y cuando pues exista una persecución material inmediata e ininterrumpida, ¿no? Ahora bien, cuando viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestro Código Nacional en su artículo 146 trata de precisar cuáles son estos supuestos en los cuales se puede practicar la detención. En primer término, el artículo 146 que se entenderá que existe detención en flagrancia cuando la persona es detenida en el momento mismo de la realización de la conducta delictiva, que concuerda perfectamente con lo que especifica el 16 de la Constitución. Luego entonces, el 146 de nuestra legislación procedimental, en una segunda fracción señala que también se entenderá que existe detención en flagrancia cuando la persona es detenida inmediatamente después de la realización de la conducta delictiva, ¿no? ¿Y qué se deberá de entender por esa detención inmediatamente después? Precisó el legislador en dos supuestos. El inciso A, que acompaña esa fracción segunda del artículo 146, que nos dice que se entenderá detención en flagrancia inmediatamente después cuando la persona es señalada, es sorprendida materialmente en el momento de la realización de la conducta delictiva. No puede ser detenida en ese momento, por lo que entonces se inicia la persecución respecto de esta persona y es detenida con motivo de esa persecución. Hasta ahí creo que no tenemos ninguna complicación. Pero viene el siguiente supuesto que está incluido dentro de esta fracción segunda, que es la detención en flagrancia inmediatamente después bajo la cuestión de señalamiento, ¿no? Dice el legislador que existirá detención en flagrancia inmediatamente después cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido, por algún testigo presencial o por alguien más que participó con él en la realización del hecho constitutivo de delito. Así cuando se le encuentra algún objeto, producto o instrumento de la realización de la conducta delictiva o que existan indicios suficientes que nos hagan presumir que la persona pues participó, que cometió en la realización de esa conducta delictiva. Y posteriormente precisa el legislador para efectos de acompañamiento de este segundo supuesto, el inciso B de la fracción segunda de este 146, que además de ese señalamiento se requiere para los efectos de la acreditación de esa flagrancia, en este caso, se requiere de actos de búsqueda y localización ininterrumpidos. El legislador fue muy claro en precisar cómo es que para evitar que se dieran este tipo de detenciones arbitrarias y que pues como lo teníamos hasta antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues cada estado de la República precisara qué era lo que quería entender, ¿no? Por detención en flagrancia o incluso la infinidad de criterios que teníamos en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Es así como este acto de detención, este acto de privación de la libertad, además de estar pues facultado el elemento de la policía o cualquier otra persona para llevar a cabo la detención de alguna persona que haya cometido presuntamente un hecho constitutivo de delito, pues esta detención tiene que traer un elemento siguiente, ¿no? Que es la puesta a disposición de la que habla el mismo artículo 16 de la Constitución y que precisa el 147 de nuestro Código Nacional, ponerlo a disposición inmediatamente ante el Ministerio Público. Hoy sabemos que en esa puesta a disposición, pues los elementos de la policía tienen que acompañar a la puesta a disposición el llenado de su registro nacional de detención, tiene que acompañar el llenado correcto de su informe policial homologado y de manera inmediata el agente del Ministerio Público tendrá que tratar de obtener los datos de identificación de la persona que está siendo puesta a su disposición, establecer la hora correcta de la puesta a disposición y remitir a esta persona con el médico legista para que se proceda a realizar la certificación. En uno de los apartados del informe policial homologado, los elementos de la policía tuvieron que haber precisado el nivel, en su caso, de uso de la fuerza que tuvieron que emplear para llevar a cabo la detención de esta persona y, en su caso, hasta la puesta a disposición. Esta parte es muy importante porque pues forma parte esencial de los elementos que el Ministerio Público tiene que verificar cuando recibe a una persona que fue detenida en flagrancia y que le es puesta a su disposición. Posterior a
esto el Ministerio Público pues tendrá que garantizarle a esta persona la inmediata comunicación, ¿no? Pero la inmediata comunicación se tiene que materializar porque en otro país, evidentemente distinto a nuestro país, en un país distinto, pues muchas veces sucede, ¿no? Que la persona es puesta a disposición en la agencia de Ministerio Público, el Ministerio Público pues ya se enteró a alguno de los familiares que esta persona se encuentra puesta a disposición y el Ministerio Público muchas veces lo que hace, pues para tratar de calmar la sensación de angustia que tiene la familia de esta persona, es decirle, sí, claro, usted viene por la persona fulana de tal, sí, sí, aquí se encuentra, nada más que para efecto de, pues tráigase usted una identificación, ¿no? La identificación a veces suelen anexarla a la carpeta de investigación y al anexarla a la carpeta de investigación, pues con eso el Ministerio Público trata de señalar que la persona detenida nunca estuvo incomunicada en la agencia de Ministerio Público, ¿no? Muchas veces cuando se presenta el abogado defensor se entrevista con el agente de Ministerio Público y en ese otro país del que estamos hablando, muchas veces el Ministerio Público le dice, es que espérame, porque mira, Lee, ¿qué crees que aguántame un poquito? Porque pues a este señor lo pusieron a disposición a las tales horas de la madrugada, entonces la carpeta de investigación se quedó ahí, ¿no? Aguántame un poquito, déjame ver cómo va la integración de la carpeta de investigación y en cuanto yo tenga información, pues yo te voy a remitir, te voy a permitir, perdón, que pases, que te entrevistes con tu imputado y te voy a tomar, en su caso, pues la entrevista correspondiente, ¿no? Ya tú decidirás si conforme a tu estrategia como defensa, él declara o se abstiene a efectuar declaración. Pero estos tiempos son tiempos perdidos muchas veces para los defensores, porque incluso pues muchas veces llegamos a las agencias de Ministerio Público y ay, es que no me permitieron hablar con el imputado y así se la pueden llevar, ¿no? El problema muchas veces es que en esas 48 horas que la persona pues puede permanecer puesta a disposición del agente de Ministerio Público como término máximo legal de retención, pues muchas veces la defensa no tiene conocimiento de los antecedentes que conforman la carpeta de investigación, ya perdió tiempo, a veces por confiado, perdió tiempo para poder imponerse del contenido de los mismos y para poder ir desarrollando su propia estrategia conforme a la investigación paralela que tiene el agente de Ministerio Público, ¿no? O incluso en ese otro país del que a veces hablamos, pues muchas veces cuando las personas quedan puestas a disposición del Ministerio Público, hasta se realizan esos indebidos reconocimientos de personas, ¿no? Ya sea el famoso reconocimiento en rueda o el famoso reconocimiento a través de fotografía. Y estos actos están totalmente viciados porque a mí la verdad es que en el ejercicio profesional, no sé si he tenido pésimas experiencias, pero me ha tocado revisar carpetas de investigación ya para efecto de la celebración de la audiencia inicial, en donde se acompaña copia de la cédula profesional de un abogado que nunca estuvo asistiendo a la persona imputada en el momento en el que estuvo retenida en la agencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, estas 48 horas no son exclusivas para el Ministerio Público, es importante la labor que se realiza también por la defensa. Ahora bien, en estas 48 horas, ¿cuáles son las obligaciones del Ministerio Público que le van a permitir determinar si se va o no a generar la audiencia inicial para efectos de que se controle la legalidad de la detención? Bueno, parte importante, pues es siempre, le digo yo, el talón de Aquiles de las investigaciones que tiene la gente del Ministerio Público, la labor principal del primer respondiente, la labor del agente aprensor, el llenado del informe policial homologado, el llenado en forma del Registro Nacional de Detención, por ejemplo, en la Ciudad de México, en muchas de las agencias en donde ya se recibe con detenido, ya existe un ministerio público, una especie de ministerio público canalizador que lo primero que le va a preguntar al oficial aprensor que está realizando la puesta a disposición es, ¿traes contigo tu informe policial homologado? Dame el número con el que quedó registrada la detención de esta persona, porque son requisitos que tiene que cumplir ese elemento de la policía que realizó la detención o que realizó la aprehensión. ¿Qué debe de acompañar necesariamente el informe policial homologado? El elemento aprensor. Necesariamente tiene que acompañar este formatito, este registro de lectura de derechos. Necesariamente tiene que precisar si es que hubo uso de la fuerza, el nivel de fuerza empleado. ¿Por qué? Porque muchas veces de aquí viene la parte que la defensa pues puede llegar a utilizar durante la celebración de la audiencia inicial si es que se generara ese control de la legalidad de la detención, ¿no? En muchos de los casos pues resulta que el imputado
fue puesto a disposición en la agencia de Ministerio Público, y cuando pasa con el médico legista, pues el médico legista, sobre todo ahorita en temas de pandemia, muchas veces el médico legista, pues para tratar también de salvaguardar la cuestión de su salud, el médico legista le dice, a ver, 2 metros para allá, a ver, intente hacer un 4, lleves el dedo índice de la mano derecha a la nariz, regresa el dedo índice y así sucesivamente, ¿no? Y le pregunta, oiga, ¿le duele algo? Y aunque el imputado muchas veces diga que sí le duele algo, pues lo único que se va a establecer en ese certificado del estado psicofísico es la condición en la que se exteriorizó la situación física en la que llegó el imputado puesto a disposición en la agencia de Ministerio Público, ¿no? Yo a veces creo que la mayoría de los imputados que son puestos a disposición en las agencias de Ministerio Público, cuando obró una detención en flagrancia o para el caso excepcional de detención en caso urgente, pues muchas veces son de verdad que verdaderos inmortales, ¿no? Porque a veces los pasan con el médico legista y el médico legista determina que son lesiones, que sí, sí traen lesiones, pero que las lesiones pues no influyen en cuestiones de grave afectación a la persona del imputado, ¿no? Y entonces les dan por ahí sus 2 aspirinas y San se acabó. El problema es cuando así los están ingresando a que queden a disposición del órgano jurisdiccional bajo el cuidado de la autoridad penitenciaria, ¿no? Muchas veces cuando los ingresan en esas condiciones, en las audiencias iniciales te das cuenta que no se pueden ni poner de pie, que no se pueden ni sentar. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que se les pasó la mano a nuestros servidores, nuestros oficiales aprensores en el cómo practicaron la detención, porque, bueno, pues si bien es cierto que en la gran mayoría de las agencias del Ministerio Público tenemos un problema terrible que es el hacinamiento a nivel de galeras, pues es un poquito complicado que si les estás quitando hasta las agujetas de los tenis, pues entre ellos mismos pues estén lastimando, se estén codeando hasta llegar a causarse afectaciones graves a su nivel de salud, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos jueces de control muy garantistas que en este segmento de la audiencia inicial toman en consideración estas circunstancias, además de iniciar la posible carpeta de investigación hacia esos servidores públicos para que se investigue el probable hecho constitutivo de delito de tortura hacia la persona del imputado, algunos jueces son más trascendentales y con eso tienen pues para poder calificar que no hubo una detención legal. La verdad es que aquí hablamos de muchos criterios, ¿no? Hablamos de criterios porque hay jueces de control en distintos estados de la República Mexicana que suelen ser muy garantistas, hay jueces de control que ya tienen bases y dicen, bueno, esto únicamente dará lugar a que se inicie en su caso la responsabilidad de carácter administrativo en contra de esos servidores públicos y en su caso la responsabilidad de carácter penal para el supuesto de resultar procedente, ¿no? Y entonces San se acabó. Pero es importante que se tomen en consideración estas circunstancias. Ahora bien, el Ministerio Público, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una vez que recibe a la persona puesta a disposición? Ya trató de indagar sobre sus datos de identificación y en su caso ya se le permitió realizar este acto de comunicación para que un familiar, alguien se entere de que la persona fue detenida y que se encuentra puesta a disposición de la agencia de Ministerio Público X. Además de haberlo remitido con el médico legista, el Ministerio Público tiene que proceder a analizar el contenido del informe policial homologado. Una cosa importante que se tiene que revisar siempre dentro de las carpetas de investigación es que el contenido del informe policial homologado sea coherente con lo que el elemento aprensor en su caso va a referir a través de la entrevista que se le practique. En el sistema tradicional era muy sencillo porque llegaban los policías, presentaban en su caso el registro correspondiente de cómo se había practicado la detención, se ratificaba y se acabó. Ahora no, ahora el Ministerio Público está obligado a cerciorarse que lo que obra en ese informe policial homologado realmente va a concordar con lo que el elemento aprensor va a referir a través de la entrevista que se le va a practicar, ¿no? Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces, pues para evitarnos la carga de trabajo, muchas veces no se practica la entrevista a los aprensores, ¿no? Sino que en el formato de entrevista vas y vacías el contenido del informe policial homologado sin cambiarle absolutamente nada. Y eso no es correcto porque sí existe un estándar de valoración probatoria para efecto del control de la legalidad de la detención, que es justo a donde queremos llegar, ¿no? Y sobre todo ahorita que, pues, como en su momento se ha venido comentando dentro de nuestro gremio, pues al aumentarse el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues en las audiencias iniciales vas a tener que desgarrarte totalmente para defender a un imputado, haciendo válidos los argumentos suficientes en el segmento del control de la legalidad de la detención y ni modo, vas a tener que solicitar la duplicidad
duplicidad de término. En su caso de que se te califique como legal la detención, tendrás que solicitar como defensa de un imputado la duplicidad de término para hacer una muy buena defensa, preparar una muy buena estrategia de defensa durante la duplicidad de ese término constitucional a continuación de la audiencia inicial, para efecto de tratar de obtener un auto de no vinculación a proceso, por lo menos una reclasificación, para que mínimo ya no te quedes con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, el Ministerio Público está obligado en ese llenado de la carpeta de investigación a precisar estos registros que necesariamente deben de cumplir con las características que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las características? Que en cada registro se precise el nombre del servidor público, que se precise la fecha, la hora, lugar, que se precise una descripción del contenido de ese acto de investigación y que en su caso pues se anexen las identificaciones, copia de las identificaciones de los servidores públicos que los acrediten como tales. Me ha tocado, les digo que yo creo que yo tengo muy mala suerte como postulante, me ha tocado revisar carpetas de investigación en donde de repente te vas a la parte de los anexos de la carpeta, que en este caso pues son las identificaciones de los servidores públicos, y te encuentras con copias de identificaciones de los servidores públicos que perdieron vigencia hace tanto tiempo. Entonces, ¿qué tan factible, qué tan certero es que un servidor público que ya no estaba vigente en el momento de la realización de la detención, por ejemplo, en el momento de la realización de una inspección, qué tan factible es que la haya llevado a cabo, ¿no? Y son temas importantes que la defensa tiene que revisar en ese llenado de la carpeta de investigación, y en donde el Ministerio Público tiene que ser sumamente meticuloso en el cómo se está llenando esa carpeta de investigación, ¿no? Podríamos decirlo en el cómo se está integrando esa carpeta de investigación. Ahora bien, el Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que proceder de manera inmediata a revisar, dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 149 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y tiene que proceder a verificar que efectivamente la detención que se narra en el informe policial homologado, que el policía sostiene a través de la entrevista que ya se le recabó, que se deriva a través del cómo tuvimos conocimiento del hecho generador de la detención, efectivamente tiene sustento en el supuesto de flagrancia, ya sea la fracción primera del artículo 146, fracción segunda, en cualquiera de sus incisos, inciso A o inciso B, para efecto de ahora proceder a verificar si es o no necesaria la retención de la persona hasta por esas 48 horas en la agencia de Ministerio Público. Esta parte es bien importante porque el artículo 149 de nuestro Código Nacional se tiene que analizar en esos dos supuestos. El primer supuesto es verifica si la detención que practicaron tus elementos aprensores realmente cabe en ese supuesto que precisa el código y que precisa la Constitución. De no haberse practicado conforme a las reglas establecidas en la Constitución y en la norma procedimental, pues el Ministerio Público tiene la opción de llevar a cabo el determinar la libertad inmediata de esa persona y el poder proceder tanto administrativa como penalmente en contra de esos servidores públicos que llevaron a cabo una detención de manera indebida, una detención que no se ajustó a los parámetros de constitucionalidad y a los parámetros de legalidad. Ahora bien, supongamos que en el mejor de los casos el Ministerio Público dice efectivamente la detención sí se ajusta al supuesto de legalidad de la detención. Ahora tengo que proceder a analizar en términos del párrafo segundo del artículo 149 la necesidad de la retención. Ese párrafo segundo del 149 se tiene que analizar en concordancia con lo que establece nuestro artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es esto? El Ministerio Público ya tiene conocimiento del hecho que generó la detención. Ahora, de acuerdo a ese hecho generador de la detención, el Ministerio Público tiene que analizar si ese hecho es merecedor de prisión preventiva oficiosa, para lo cual se va inmediatamente al 19 de la Constitución, párrafo segundo, y al 167 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si es merecedor de prisión preventiva oficiosa, ni modo, el Ministerio Público está en facultad de agotar hasta sus 48 horas como término legal de retención y tendrá que generar en su caso la celebración de la audiencia inicial, si es que durante esas 48 horas se van obteniendo actos
actos de investigación de los que se pueda desprender que existe el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que ese imputado lo haya cometido o de que haya participado en su comisión. Pero ¿qué pasa cuando no forma parte, el hecho generador de la detención no forma parte de los supuestos de prisión preventiva oficiosa? Pues el Ministerio Público ahora tiene que proceder a analizar si se presenta cualquiera de las situaciones de riesgo objetivo sobre las cuales pudiera llegar a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De ser así, entonces, el Ministerio Público inmediatamente tiene que darle vista a una unidad, la cual Alma es experta, que es la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, para que de manera inmediata se constituya la agencia de Ministerio Público un entrevistador evaluador de riesgo. El entrevistador evaluador de riesgo tiene que proceder a entrevistarse, como su nombre lo indica, con el imputado para verificar cuáles son los datos de identificación y de localización que el imputado está aportando y poder descartar en su caso a través de una conclusión que va a emitir en ese estudio de evaluación de riesgo, poder emitir una conclusión si representa alguno de los riesgos objetivos, como sería poder sustraerse de la acción de la justicia, como representar algún riesgo grave hacia la víctima u ofendido, como representar algún riesgo u obstáculo hacia el desarrollo de la investigación. De ser así, entonces el Ministerio Público, en caso de que se corrobore que existe cualquiera de estos riesgos objetivos, el Ministerio Público entonces podrá elaborar su acuerdo de retención, ¿no? Que aquí es un tema también bien importante porque en varios estados de la República Mexicana nos han comentado, bueno, es que aquí no existe el acuerdo de retención. ¿Qué pasa si no lo encuentro en la carpeta de investigación? Ese es justo uno de los argumentos que vas a utilizar como defensa en esta audiencia de control de la legalidad de la detención. Pongámonos en este parámetro. Supongamos que el Ministerio Público dice, sí, después de haber mandado a llamar a la unidad de supervisión de medidas cautelares y después de contar con el estudio de evaluación de riesgo, el Ministerio Público dice, sí, sí existe un riesgo objetivo. Y de que se queda aquí el imputado, se queda hasta por mi término legal de mis 48 horas. ¿A qué tiene que proceder inmediatamente el agente del Ministerio Público? A ordenar para los elementos de la policía de investigación adscritos a esa fiscalía o en su caso servicios periciales, la práctica de actos de investigación tendientes a esclarecer ese hecho para que se pueda determinar si el Ministerio Público estará o no en condición de iniciar el ejercicio de la acción penal. Ahora, una parte importante. El tema del hecho generador de la detención, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque partiendo de la naturaleza del hecho generador de la detención, se tienen que satisfacer ciertos requisitos presupuestales o procedimentales, como le quieran llamar. ¿Qué tal si se trata de un hecho que generó la detención, que para su persecución necesariamente requiere de la formulación de una querella? Si la querella no existe formulada por quienes están facultados para presentarla en la integración de la carpeta de investigación, si el Ministerio Público te lleva una carpeta que es faltante de este requisito de procedibilidad o este requisito presupuestal, pues evidentemente el resultado no va a ser viable para la Fiscalía en esa audiencia de control de legalidad de la detención, ¿no? Ahora esta parte que precisaba yo, porque es importante hacer el análisis del párrafo segundo del 149 correlacionado con el artículo 140 de mi Código Nacional de Procedimientos Penales, pues porque incluso ya tenemos jueces que una vez que se genera la audiencia inicial con detenido, por ejemplo, lo primero que va a preguntar el juez después de haberse cerciorado de la presencia de las partes en la sala de audiencia es, ¿Ministerio Público? Va a solicitar prisión preventiva justificada, ¿verdad? Y el Ministerio Público ya debe de traer prácticamente sus lineamientos de por qué llevó al imputado a esa audiencia de control de la legalidad de la detención. Hay jueces que son sumamente garantistas, ¿no? Hay jueces que dicen, bueno, vamos a esperar a que se genere el debate necesariamente contradictorio por la mesa de litigación de la defensa, pero hay jueces que desde el principio casi casi le dicen al Ministerio Público, sí va a pedirme prisión preventiva justificada, ¿verdad? Porque sí ya se dio cuenta que no se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. Y si no me va a pedir prisión preventiva justificada, pues de una vez le estoy anticipando que vino a perder su tiempo y me vino a hacer perder mi tiempo a mí. Entonces hay jueces que sí son muy categóricos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público, a partir de este análisis, tiene que llevar a cabo, pues, el ordenar la práctica de los actos de investigación necesarios, suficientes, idóneos y pertinentes para establecer que hay un hecho que la ley señala como delito.
antes de que finalicen las 48 horas, el Ministerio Público, en caso de que considere pertinente generar esta audiencia inicial con detenido, antes de que finalicen las 48 horas, el Ministerio Público tendrá que estar ya elaborando el oficio correspondiente para que se genere el traslado del imputado y quede a disposición del órgano jurisdiccional. La audiencia de control de detención dentro de esta audiencia inicial se tendría que estar celebrando lo más pronto posible, pegado a que finalizaron las 48 horas. Entiendo el tema de la carga de trabajo, ¿no? Pero hay estados de la República Mexicana en donde definitivamente nos volamos la barda. Por ahí está el característico Estado de México, en donde supongamos que si te tocó que el ingreso se diera el día viernes a las 23 horas, pues tenlo por seguro que la audiencia de control de legalidad de la detención ya no se generó para el día sábado, sino que va a quedar para el día domingo, ¿no? Y evidentemente, pues esto es en perjuicio del imputado, porque imaginémonos en el mejor de los supuestos que se va a calificar como no legal la detención de la persona, ¿no? ¿Qué pasa con ese tiempo que ya lo mantuviste en espera de la celebración de su audiencia inicial? Y evidentemente hasta ese momento, pues no hay manera de que la familia pueda ingresarle, manera legal de que la familia pueda ingresarle, pues elementos de aseo principal a esa persona que ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional, pero bajo la supervisión de la autoridad del centro penitenciario X, ¿no? Entonces, durante esas horas, prácticamente 24 horas, un poco más de 24 horas, prácticamente durante esas horas, pues no hay manera de hacerle ingresar temas para aseo personal, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir que se están vulnerando sus derechos. Por eso se supone que la audiencia inicial se tendría no solamente que estar generando de manera inmediata que la persona es ingresada para quedar a disposición del órgano jurisdiccional, sino que además se tendría que estar celebrando lo más pronto posible a que se realizó esta puesta a disposición del juez de control correspondiente. Ahora bien, en esta audiencia inicial, denme un segundo, por favor. Perdónenme, es en vivo y tengo hijos. Perdónenme. Entonces, en este supuesto, la persona ya es ingresada ante el órgano jurisdiccional y bueno, pensemos que ya estamos debidamente notificados como defensa para efecto de que comparezcas a la celebración de la audiencia inicial. Al Ministerio Público, inmediatamente que generó la audiencia inicial, se le notificó incluso la sala, la hora en la que tendrá que estar compareciendo para efecto de la celebración de la misma, ¿no? Pensemos en el mejor de los panoramas. Qué padre si fuiste abogado defensor y te mandaron a llamar, tuviste conocimiento desde que tu defendido estaba puesto a disposición de la gente del Ministerio Público, porque tuviste las mismas 48 horas del Ministerio Público para, en su caso, solicitar la práctica de tus propios actos de investigación. Oiga, pero es que muchas veces llego ante el Ministerio Público y me niegan la práctica de actos de investigación. Mira, toma tu artículo 20 de la Constitución, tu apartado B, toma tu artículo 113 de tu Código Nacional de Procedimientos Penales, toma tu artículo 216 de tu Código Nacional de Procedimientos Penales y propon la práctica de actos de investigación. Si requieres del auxilio del Ministerio Público, propon la práctica de tus actos de investigación. Oiga, pero que me dijo que no. Bueno, pues para eso las fiscalías, de alguna manera, para tratar de evitar estos actos de corrupción o estos actos de falta de debida diligencia por parte de los servidores públicos, las fiscalías han creado el famoso teléfono rojo, ¿no? Muchas veces decimos, es que no funciona, es que no te hacen caso. Pues sí, pero sigue dando lata. De alguna manera tendrán que ponerte atención, ¿no? O tenemos ya fiscalías en donde está la unidad ya anticorrupción, que es un poquito ya más disciplinada, porque bueno, inmediatamente que se presenta alguna denuncia por algún supuesto acto de corrupción en el que estén incurriendo los servidores públicos, inmediatamente el fiscal anticorrupción o su personal, su mano derecha, va a realizar la llamada correspondiente y en su caso, pues se tendrá que llamar la atención a ese agente de Ministerio Público, ¿no? Entonces, es importante que se vayan generando este tipo de dinámicas para evitar que se sigan trabajando pues estas carpetas de investigación de manera
secreta durante esas 48 horas. Si fuiste abogado durante el tiempo que la persona permaneció puesta a disposición del Ministerio Público, padrísimo, porque pudiste haber practicado tus propios actos de investigación. Siempre, siempre, lo que yo recomiendo, si eres defensa durante las 48 horas, es siempre échale una muy buena empapada a la carpeta de investigación, échate un muy buen clavado, verifica los datos que los policías están refiriendo en los informes policiales homologados, verifica que concuerden con el llenado del Registro Nacional de Detención, realiza tu propia inspección, constitúyete a las coordenadas que los elementos aprensores citaron en el llenado del informe policial homologado. Revisa, subraya, resalta las entrevistas que se realizaron en su caso por los elementos aprensores. Revisa cada uno de estos puntos que se practicaron por los elementos aprensores. Y entonces, una vez que se practicaron todas estas diligencias, lo que se tiene que proceder es llevar a cabo tus propios actos de investigación. Oiga, es que el Ministerio Público a veces no me quiere auxiliar. Bueno, te constituyes al lugar. Si, por ejemplo, ya verificaste que en el lugar hay cámaras de grabación que pertenecen a Secretaría de Seguridad Pública o cámaras de grabación que pertenecen a domicilios de carácter privado, bueno, pues verifica el contenido de estas cámaras de grabación. Si son públicas, pide de una vez que se gire el oficio para efecto de que te remitan la grabación correspondiente del día, de la hora, en el segmento tal y tal, para que tú ya llegues preparado a la audiencia de control de legalidad de la detención. Pero pensemos en el peor de los panoramas, ¿no? Que a veces no suele suceder. Lo comentaba con Alma antes de entrar al evento, lo comentaba un poquito con Alma, ¿no? A veces te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Que resulta que ya llegó alguien que me va a cobrar más barato, pero ese alguien, denme 2 segunditos, por favor, Alma. Vamos a esperar un momento, por favor, a la maestra Nancy a que vuelva con nosotros. Como todos sabemos, en estos tiempos a donde transmitimos desde casa y también tenemos a los peques, Listo. es importante ahí poder balancear un poquito estos Perdón. minutos, ¿no? No te preocupes, nosotros aquí te esperamos. Muchísimas gracias. No, ya está. Muchas gracias. Entonces, bajo este supuesto, por ejemplo, en el peor de los panoramas, ¿no? Muchas veces te llaman y te dicen, sí, sí, es que sí está detenido, ¿no? Pero a veces o se confiaron en la Defensoría Pública, porque a veces les dicen a los familiares, pues es que no se preocupe porque pues aquí ya tiene defensor, pues sí, pero a veces digo, hay muy buenos defensores públicos, pero se entiende también la carga de trabajo que suelen tener, entonces no tienen la oportunidad para poder practicar sus propios actos de investigación. O a veces se contrató al abogado que suele cobrar más económico que el que habían consultado primero y bueno, pues tampoco practicó los actos de investigación y estás llegando prácticamente en ceros a la celebración de la audiencia inicial, sobre todo para este segmento que es el control de la legalidad de la detención. Y entonces llegas y te presentas a la celebración de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público muchas veces ante la falta de defensa particular, pues ya le hizo entrega de las copias de traslado de la carpeta de investigación a la Defensoría Pública, te tienes que agilizar lo más pronto posible para correr con la Defensoría Pública y que te hagan entrega de las copias de la carpeta de investigación. Si tienes oportunidad, medio la vas a revisar 2 o 3 ojeadas a la carpeta de investigación y debes de tener ya planteada una estrategia, sobre todo para este segmento procedimental. ¿Qué recomiendo que se debe de revisar? Recomiendo que se revise detenidamente la entrevista de la víctima u ofendido, o en su caso de la persona que se constituyó en su carácter de denunciante, el contenido del informe policial homologado, las inspecciones que en su caso se hayan practicado por los elementos primeros respondientes, si es que se localizaron algunos indicios que pudieran estar relacionados con el hecho materia de la investigación, se tiene que revisar su respectivo registro de cadena de custodia, se tiene que verificar el estudio de la condición psicofísica de la persona del imputado que se practicó por el médico legista y siempre pedir un momento ante el órgano jurisdiccional si no tuviste como defensa oportunidad para comunicarte antes de que dé inicio la audiencia inicial con el imputado y conocer desde él la versión
de cómo se llevó a cabo su detención, tienes que pedir un tiempo prudente para poder comunicarte con él. En ese tiempo prudente tienes que preguntarle a él que te explique, que te señale cómo se llevó a cabo la detención, el lugar con santo y seña en el que se llevó a cabo la detención. La defensa, la regla tendría que ser que ya venga suficientemente preparada para esa audiencia de control de la legalidad de la detención, porque suele suceder. El juez de control, para dar inicio a esta audiencia, bueno, pues tiene que precisar el objeto de este segmento procedimental, que es esa, poder verificar los argumentos del Ministerio Público en los que pretende sustentar que la detención de la persona se llevó a cabo bajo este supuesto de flagrancia o bajo este supuesto de caso urgente. El tiempo que la persona permaneció retenida en la agencia de Ministerio Público a partir de que se realizó la puesta a disposición, el tiempo que demoró desde la detención hasta la puesta a disposición de la persona ante la agente de Ministerio Público y la hora en la que la persona fue, en su caso, trasladada y puesta a disposición del juez de control correspondiente. Entonces, estos puntos es bien importante que la defensa los verifique. Ahora, ¿qué recomiendo? Del informe policial homologado y del Registro Nacional de Detención vas a obtener mucha información. Del informe policial homologado tienes que verificar en la parte en donde el elemento aprensor refirió las circunstancias que originaron la detención y el cómo se llevó a cabo la detención de la persona, tienes que verificar que esas circunstancias se constaten con lo que el elemento aprensor está refiriendo a través de la entrevista, porque estos elementos se pueden evidenciar en ese contradictorio que el juez de control te va a permitir en este segmento de la audiencia inicial, que es el control de la legalidad de la detención. Padrísimo, excelente. Si la defensa se pudo nombrar desde que la persona estuvo puesta a disposición en la agencia de Ministerio Público, porque bueno, pues de haber estado puesta a disposición en la agencia de Ministerio Público correspondiente, lo que pudo haber hecho la defensa fue practicar sus propios actos de investigación o requerir, en términos de ese 216 que yo señalaba, requerir el auxilio del Ministerio Público para la práctica de estos actos de investigación. En esta audiencia, una de las preguntas importantes que siempre se nos manifiestan, ¿no? ¿Puede la defensa incorporar datos de prueba o puede la defensa desahogar medios de prueba para este segmento del control de la legalidad de la detención? Sí, siempre y cuando ya los tengas listos, sobre todo porque se requiere un razonamiento por parte del órgano jurisdiccional para decidir si la detención se ajustó a los términos que manifiesta el agente de Ministerio Público o si, como lo dice la defensa, la detención no se llevó en los tiempos, en las formas que precisaron los elementos aprensores a través del contenido del informe policial homologado. Por eso es muy importante que la defensa ya tenga lista la práctica de sus actos de investigación. Sus actos de investigación a este segmento de la audiencia se pueden incorporar ya sea a través de datos de prueba o se pueden desahogar a través de medios de prueba, siempre y cuando ya se tengan listos. Porque si la defensa va a llegar a decirle, por ejemplo, al juez de control, en el momento en el que se le dé el uso de la voz correspondiente, si la defensa le va a decir, sabe que su señoría, que la detención no se realizó como el Ministerio Público refiere, momentos antes, sino que se llevó a cabo de manera distinta, y esto lo sé porque mi imputado, en los 5 minutos que usted me permitió entrevistarme con él de manera privada, me refirió circunstancias totalmente diversas a lo que ya escuchamos de la exposición del Ministerio Público, por lo que le solicito que se requiera, por ejemplo, al secretario, al director de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio X o del director de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para efecto de que remita la ubicación del GPS de la unidad de patrulla 007, que se supone venía conducida por el agente servidor público Juan Pérez Hernández con número X, para saber que efectivamente él fue el que realizó la detención y la aprehensión de mi defendido, ¿no? Y entonces el juez te va a decir, bueno, defensa, ¿qué es lo que usted pretende hacer? Su señoría, como ya le pedí, pues necesito que usted gire atento oficio para que esta defensa esté en condición de poder contraargumentar el cómo se llevó a cabo verdaderamente la detención de mi defendido. Y entonces el juez dice, entonces usted no trae listos sus datos de prueba, ni tampoco trae listos medios de prueba. Bueno, su señoría, es que como usted se dio cuenta, pues yo apenas me nombré en este segmento de la audiencia. Entonces, pues así como que tenerlos listos, pues no, ¿verdad? Pero le pido su auxilio. El juez te va a decir, ¿sabes qué? Pues no, no procede. Al menos para este segmento, no. Podrá proceder para efecto de que me pidas la duplicidad de término, pero ahí ya tienes que ponderar qué tanto te va a servir lo que vas a solicitar en esa duplicidad de término
sino tiene que ver con el siguiente momento de debate, ¿no? Que sería la vinculación a proceso. Aquí por eso es muy importante que la defensa ya tenga listo el material probatorio con el que dice contar para que se pueda sustentar que la detención no se realizó en el supuesto legal que pretende manifestar el Ministerio Público, o que en su caso la detención se llevó a cabo de manera diversa a como lo precisa el agente de Ministerio Público. ¿Qué puede hacer la defensa? Bueno, si la defensa tuvo la oportunidad de practicar sus propios actos de investigación, sueles constituirte al lugar, verificar si efectivamente, por ejemplo, con relación a lo que el elemento aprensor vació en el informe policial homologado y que refirió en la entrevista que rindió la agencia de Ministerio Público, pues si en ese lugar, por ejemplo, más o menos a las 12 del día X, que se precisa, se llevó a cabo la detención, pues a lo mejor a las 12 del día había un puesto de periódico todavía o todavía estaba la señora de los tacos de canasta. Le preguntas a las personas que se encuentren ahí, ¿no? Muy buenas tardes, usted todos los días vende en este lugar, no, pues que sí, fíjese que yo me pongo a vender todos los días, oiga, y no se habrá percatado de hace tantos días que aquí justamente se practicó pues la detención de una persona, un muchachito de tales y tales características, y las personas muchas veces suelen aportarte información, ¿no? Ay, sí, fíjese que sí lo vi, se trataba de un muchachito tal, y fíjese que me sorprendí, porque llegaron los elementos, bajaron de 3 o 4 patrullas y lo agarraron a golpes y lo subieron a la fuerza a una de las 4 patrullas, ¿no? Y fíjese que sí lo vi. Ah, bueno, pues ahora te vas a cerciorar, hay cámaras de grabación en la zona. Sí, sí hay cámaras de grabación. Entonces, oiga, señora, ¿usted estaría dispuesta a rendirme esta información a través de una entrevista? Digo, es importante porque usted vio cómo detuvieron a este muchachito y fíjese que se encuentra privado de su libertad. Sí, cómo no, con todo gusto, joven. Entonces, siempre como defensa, llevar a cabo ya tus propios formatos para recabar las entrevistas, ¿no? Siempre tener tus propios formatitos ya para recabar las entrevistas, que te firme, que estampe su huella dactilar, que te permita un escaneo de su identificación oficial y entonces se la incorporas al Ministerio Público como dato de prueba. Es tu propio acto de investigación. Antes de ese debate de la audiencia inicial, ¿sabes qué, Ministerio Público? Soy la defensa de Juan Pérez Hernández. Aquí te corro traslado con estos actos de investigación que yo como defensa practiqué, ¿no? Y entonces en el segmento de ese control de legalidad de la detención, la defensa tendrá que manifestarle al órgano jurisdiccional, en su caso, cómo es que se llevó a cabo la detención, pero porque ya tiene elementos para poder sustentarlo. Si llegas con el juez y le dices, no, es que yo creo porque le creo a ciegas a mi defendido y mi defendido me dice que la detención no se llevó en tales y tales términos, sino que fue así y así, pues obviamente quien trae los elementos consistentes en los datos de prueba que tuvo que exponer para ese control de la legalidad de la detención, pues es el agente del Ministerio Público. Entonces, el dato de prueba contra una versión subjetiva que te está refiriendo la defensa, pues evidentemente va a tener mayor razón el agente del Ministerio Público y entonces al Ministerio Público se le va a conceder la calificación de la legalidad de la detención en flagrancia más la calificación de la legalidad de la retención, ¿no? Aquí, antes de que se nos acaben los minutos, me gustaría precisar que los temas importantes de debate en este control de la legalidad de la detención suelen ser estos, en el cómo se llevó a cabo la detención de la persona, incluso los órganos jurisdiccionales siempre, al finalizar la argumentación del Ministerio Público, siempre el órgano jurisdiccional suele preguntarle al Ministerio Público por concepto de precisión, dígame por favor el día que ocurrió el hecho que generó la detención. Dígame, por favor, la hora en la que ocurrió ese hecho que generó la detención. Dígame a qué hora fue detenido. Precíseme nuevamente quiénes fueron los agentes que llevaron a cabo la detención de la persona. Dígame a qué hora lo pusieron a disposición. Refiérame, por favor, a qué hora se generó el traslado de esta persona para que quedara a disposición de este órgano jurisdiccional. Es información precisa que el juez de control va a requerir en este primer segmento. Incluso muchas veces, aunque la defensa no lo haya preguntado, el juez de control le dice, Ministerio Público, precísame esto,
porque en eso consiste la determinación del juez de control para resolver si la detención se ajusta o no se ajusta a estos parámetros de legalidad y además la cuestión de la retención. Por eso muchas veces, si no es delito de prisión preventiva oficiosa, el mismo juez, antes de que entremos al tema de debate de la audiencia inicial, el mismo juez de control le dice al Ministerio Público, va a pedir prisión preventiva justificada, ¿verdad? Para lo cual el Ministerio Público ya debe de traer esos argumentos sobre los cuales se va a sustentar la petición de la prisión preventiva justificada. Ahora bien, el otro tema de debate en esta audiencia de control de la detención es la legalidad de la retención. Ojo, que no se nos pase. El artículo 149 en su párrafo segundo le exige al Ministerio Público que analice la necesidad de mantenerlo retenido hasta por esas 48 horas. El MP no puede llevar a todos los detenidos que le fueron puestos a disposición bajo el supuesto de haber sido detenidos en flagrancia, no a todos los debe de llevar a la celebración de la audiencia inicial. Para eso se hace esta selección de información. Quiénes sí, quiénes no van a llegar a este control de la legalidad de la detención. Luego entonces, la defensa tendrá que generar su propio argumento. Insisto, la defensa no basta con que muchas veces llegamos a las audiencias iniciales y escuchamos los argumentos del Ministerio Público, ¿no? Y la defensa dice, en el momento en el que el juez de control le dice, defensa, ¿algo que manifestar? No, su señoría, respecto a lo que manifiesta el Ministerio Público, nada que manifestar por parte de la defensa en este momento. Entonces yo me pregunto, bueno, ya que te contrataron, ¿no? ¿Para qué te invitaron a la pachanga si no vas dispuesto a divertirte? Entonces, aquí es esta parte importante. Tú tienes como defensa que llevar ya lista la estructura de tu estrategia para cada uno de los momentos procedimentales. En el control de la detención puedes incorporar datos de prueba, por supuesto. Hay órganos jurisdiccionales que nos dicen que no. Tenemos criterios aquí, ¿no? Hay jueces, por ejemplo, en la Ciudad de México que me han tocado que te dicen no defensa, porque este es un momento en donde el Ministerio Público está pidiendo que se califique la detención del imputado, cómo se llevó a cabo la detención del imputado. Entonces, no te voy a dar la oportunidad para, pero si leemos desmenuzadamente el 307, el 308 y lo correlacionamos con los derechos tanto constitucionales, convencionales y procesales de cualquier persona que se ve privada de su libertad, existe la posibilidad para que la defensa ejerza este contradictorio en ese sentido, siempre y cuando ya venga debidamente preparada, porque también nos ha tocado estos momentos en donde, por ejemplo, pues la defensa dice, su señoría, sí, nada más que quiero que me auxilie, me proporcione auxilio para hacer que se gire atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y le remitan las cámaras de grabación de donde estoy seguro que se va a corroborar mi argumento en el sentido de que la detención de mi defendido no se llevó a cabo de la manera en la que precisa el agente del Ministerio Público. Ah, entonces no lo traes preparado. Híjoles, pues es que no, su señoría, no, pues entonces no, aguanta, ¿no? Para el siguiente momento, en caso de que yo califique como legal la detención y la retención del imputado, pues para el siguiente momento tú podrás hacerlo valer, ¿no? Pero ahorita, ¿qué crees? Pues nomás no hay oportunidad. Entonces, esta parte es importante ya traer la lista. Ahora bien, uno de los temas que más nos están causando angustia en el ejercicio profesional es la facultad que actualmente han ejercido varios órganos de control, varios jueces de control, para poder reconsiderar el supuesto de legalidad de la detención. Pongamos un ejemplo, el Ministerio Público llega a solicitar que se califique de legal la retención del imputado Juan Pérez Hernández bajo el supuesto de que fue detenido en flagrancia inmediatamente después de haberse cometido el hecho constitutivo de delito que generó la detención, ¿no? Y entonces te lo funda y te lo motiva en la fracción primera del artículo 146, perdón, en la fracción segunda del artículo 146, en el inciso A. Después de haber escuchado la exposición de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, el juez de control dice, bueno, si bien es cierto que, ¿no? Ya muchas veces cuando empieza con él, si bien es cierto, ya la defensa dice, ya va a ser la plana, va a corregir lo que le faltó al Ministerio Público. Y perdón, empieza el juez. Si bien es cierto que el Ministerio Público manifestó que la detención del imputado se ajusta al supuesto tal, también lo es que de la exposición de sus datos de prueba se desprende que, y ahora todo es en un ejercicio de control difuso, ¿no? Una especie de protección amplia del derecho de la víctima, dice el juez de control. La víctima tiene derecho
de acceder a la justicia, de conocer la verdad. Y por lo tanto, entonces, si bien es cierto que el Ministerio Público refirió que de los datos de prueba se desprende un supuesto totalmente diferente, lo cual no significa que la persona no haya sido detenida de manera legal. Sí fue detenida de manera legal. El problema es que el Ministerio Público en 48 horas no le fueron suficientes para poder ajustar, derivado de los propios datos de prueba que acompañaban a la detención de la persona, para poder ajustarla en el supuesto correcto. Entonces, no te preocupes, reconsidero el supuesto de legalidad de la detención. Y siempre no fue la fracción 2 del artículo 146 en el inciso A, como dijo el Ministerio Público, sino fue la detención en flagrancia de la fracción 2 del artículo 146, pero en el inciso B. Y todavía te dicen, y esto se corrobora de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público consistentes en. Hay jueces de control que están llevando a cabo este ejercicio, basándose en que dice la Constitución que el juez podrá reclasificar, ¿no? Pero aquí no es una reclasificación jurídica, aquí es una reconsideración del supuesto de legalidad de la detención. Habrá quienes digan, bueno, es que es correcto en un ejercicio de tutela de derechos efectivos de la víctima u ofendido. Es correcto en un ejercicio de impartir justicia. Pues sí, nada más que tomemos en consideración que el Ministerio Público tuvo 48 horas para poder integrar de manera correcta una carpeta de investigación. Y en ese integrar de manera correcta, el primer ejercicio que tuvo que haber realizado el agente del Ministerio Público fue justamente ese, revisar del informe policial homologado, relacionarlo con el Registro Nacional de Detención, relacionarlo con la entrevista de sus aprensores, cuál era el supuesto de legalidad de la detención, ¿no? Entonces, si 48 horas no te fueron suficientes, pues ya sería totalmente improbable que venga el órgano jurisdiccional y diga, no te preocupes, yo voy a reconsiderar, porque entonces, ¿en dónde queda esta cuestión efectiva también de tutela de derechos hacia el otro lado, no hacia el imputado? Ahora, el problema no es solamente este, sino que, por ejemplo, pensemos en el caso en concreto en el que se califica como no legal la detención o la retención del imputado. Y el juez de control dice inmediata libertad. Tenemos una pésima maña o manía, como le quieran llamar, dentro del manejo del sistema de justicia penal acusatoria. Existen muchos órganos jurisdiccionales en donde todavía dice el juez de control. Y habiéndose calificado como no legal la detención del señor imputado Juan Pérez Hernández, se ordena su libertad y notifíquese de lo anterior al director del Centro Preventivo y de Reinserción Social X, para efecto de que previos los trámites administrativos a que haya lugar, se deje en libertad inmediata al imputado. Señor imputado, todavía le manifiesto a usted que el hecho de que quede en este momento en libertad no significa que el Ministerio Público no pueda seguir investigándolo, podrá seguir investigándolo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando te dice previo los trámites administrativos? Bueno, pues los pésimos controles que tenemos en nuestros centros penitenciarios y la enorme carga de trabajo que se justifica de los órganos de gestión administrativa de los juzgados de control, pues si la audiencia se llevó, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que ahorita en tema de pandemia, pues estamos tratando de apresurar las celebraciones de las audiencias, supongamos que se llevó a las 8 de la mañana. Para las 9:30 de la mañana se calificó como no legal la detención. Hasta que terminen funciones los jueces en área de administración, estarán elaborando el oficio correspondiente para notificarle al director del centro penitenciario que en la audiencia de fecha tal, en las tales horas, se ordenó la libertad inmediata del imputado Juan Pérez Hernández, quien había quedado a su disposición desde las tales horas con tantos minutos del día X, ¿no? Y entonces, previo a los trámites administrativos, quiere decir que todavía te lo aguantes un ratito, porque muchas veces después del último pase de lista que se hace en el interior de los centros penitenciarios, facultades de las autoridades administrativas penitenciarias vienen poniendo un pie afuera. ¿Y esto qué ocasiona? Pues que le diste tiempo a las fiscalías pues para poder cocinar perfectamente una orden de aprehensión, ¿no? Y entonces es doble carga de trabajo, porque ni bien está poniendo el pie derecho afuera del centro penitenciario, pues ya tienes a dos amigos de la ministerial que ya lo están esperando con orden de aprehensión en mano y que lo van a regresar para que siga durmiendo bien calientito en el interior del centro penitenciario, ¿no? Y al siguiente día ya tendrás la celebración de la audiencia inicial, pero ahora con formulación de la imputación, y de ahí vámonos al debate bonito que sería el tema de la vinculación a proceso.
Entonces, evidentemente, este segmento de esta audiencia inicial, pues daría para poder platicarlo en muchísimo más tiempo, porque tendríamos que analizar cada una de las diligencias importantes, que va desde la cuestión de cómo se practica la detención, el llenado de los formatos, que por eso les digo, y se lo voy a decir con mucho cariño y mucho respeto a Alma, el talón de Aquiles del sistema de justicia penal sigue siendo desafortunadamente la forma en la que hemos venido capacitando a nuestros elementos de la policía, la selección que hemos hecho de nuestros elementos de la policía y muchas veces el exceso de confianza que tenemos a nivel agentes de Ministerio Público para dar por hecho que si el policía te presenta un informe policial homologado, el informe policial homologado es correcto. A veces pecamos de confiados, ¿no? Y te vas con ese informe policial homologado a la celebración de la audiencia inicial y pum, es ahí en donde la defensa pues tendrá que hacer su chamba, tendrá que hacer su propio ejercicio, tanto defensores públicos como defensores privados, ¿no? Y desafortunadamente, pues por eso muchas veces cuando nos enteramos a través de medios de comunicación que fulanito quedó en libertad porque un juez determinó su libertad en la audiencia inicial, el primer significado que nos llega a nuestros oídos es se generó impunidad. No, no es cierto. Más bien empecemos a rascarle desde la base. ¿Cómo se llevó a cabo la detención y el cómo pretendió sustentarse esa detención? ¿No? Por eso es importante que se revise puntualmente el llenado de estos requisitos y que el Ministerio Público prácticamente ya traiga un listado de cuáles van a ser los datos de prueba primordiales que le van a servir para este segmento de esta audiencia inicial. Ya ni tan siquiera entremos al fondo del tema, ¿no? Que sería el tema de la vinculación a proceso. Ya con eso tenemos más que suficiente. Y ahorita que vinieron las reformas, pues para poder complementar la reforma que en su momento se hizo al 19 de la Constitución, pues las audiencias de control de la detención tendrán un lugar privilegiado dentro de los debates que se generen en la misma audiencia inicial, porque o te lo llevas en un control de detención o te lo tendrás que llevar en el tema del debate de la vinculación a proceso, porque de lo contrario, pues cada vez estamos aumentando más y más el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y tenlo por seguro que se va a quedar con prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, Alma, no sé si por ahí tengas alguna pregunta. Nancy, antes que nada, muchas gracias por toda la información que nos has dado ahora. Hay muchas personas conectadas y todos contentos y agradecidos contigo. Hay felicitaciones al respecto y sin duda todos tomando mucha nota respecto de lo que nos compartes. Fíjate que sí hay varias preguntas y pues bueno, si me lo permites, te las quiero ir planteando. Claro. Eh, Intentando yo dar un orden también respecto a la cronología de la exposición. La primera que quisiera hacerte es, en tu opinión, ¿qué efecto tiene la ausencia de lectura de derechos a la persona detenida? Y esto, si tú me permites, lo relaciono a una segunda pregunta, porque Manuel dice, bueno, de todo el listado de temas o de aspectos que usted nos sugiere se deben de atender y de velar en una audiencia de control de detención, ¿cuáles sí provocarían una ilegalidad de la detención y por lo tanto la libertad de tu cliente, por ejemplo, y cuáles no? Porque además también creo que sabemos que dependiendo también la circunscripción territorial en la cual litiguemos, tienen criterios distintos, ¿no? Claro. Pero Ujú. pues primero estas dos preguntas, ¿qué te parece? Ok, mira, apeguémonos a cuestiones legales. Se supone que dentro del llenado del informe policial homologado, el primero en darle a conocer los derechos constitucionales y procesales a la persona detenida tiene que ser siempre el primer respondiente o el elemento aprensor, siempre, 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 ¿no? Pero muchas veces el Ministerio Público, por eso les decía que a veces pecan de confiados. El Ministerio Público da por hecho que como es parte esencial del informe policial homologado, el policía tuvo que haber dado a conocer esos derechos. Luego entonces, siguiente momento procedimental, el Ministerio Público en el momento en el que recibe la puesta a disposición de la persona, tiene que proceder a verificar que la persona conoce sus derechos. De no conocer sus derechos, se los tiene que explicar en ese momento. Anexar a la carpeta de investigación siempre esta constancia de lectura de derechos, tanto constitucionales como procedimentales. Ojo aquí, la lectura de derechos es un tema de forma. ¿Por qué? Porque incluso cuando llegamos ante el juez de control, el mismo juez de control le dice, a ver, señor imputado, ¿conoce usted sus derechos? Cuando estuvo detenido, ¿le dieron a conocer sus derechos?
la mayoría de imputados, ¿no? En ese momento, pues con el nervio de llegar ante el órgano jurisdiccional, el nervio de que lo primero que les pasa por acá es que voy a perder mi libertad y ya me veo durmiendo allá afuera acompañado de 40 sujetos más en el interior de una celda, muchas veces la respuesta inmediata es no. Y entonces el juez voltea a ver al Ministerio Público, así como que se te pasó darle a conocer sus derechos. Bueno, ya después nos las arreglamos tú y yo, pero señor Juan Pérez Hernández, en este momento le voy a dar a conocer cuáles son sus derechos constitucionales y procesales. Incluso hay jueces que dicen, a ver, abogado defensor, apóyeme, por favor. Ayúdeme, por favor, a explicarle los derechos que le asisten a su cliente, ¿no? Y tenemos un lenguaje de comunicación magnífico los defensores con nuestros imputaditos, porque a veces nada más volteas a verlo y le dices sí, ¿no? O sea, que ya que diga que sí para que la audiencia pueda continuar. Entonces sería trascendental que conozca sus derechos. El juez de control se los va a dar a conocer de cualquier manera en el momento de la celebración de la audiencia inicial. Entonces, por eso les decía yo que es más bien una cuestión de forma, ¿no? Más bien hay que fijarnos en las fechas, en los horarios que vengan en el llenado del informe policial homologado y que se corroboren a través de la entrevista que tiene que rendir el elemento aprensor ante el agente del Ministerio Público y que esta información a su vez sea corroborada en su caso con la información que proporciona el denunciante o con la información que proporciona el querellante. Por eso es bien importante, Alma, algo que yo siempre hago cuando me tocan los controles de detención es verificar los lugares que precisa el elemento aprensor en el que se llevó a cabo la detención. Ok, que no me dio chance de constituirme. Hoy tienes una magnífica ayuda. Siempre nuestro cuate, nuestro pasante Google, siempre, siempre, siempre es de gran ayuda. Entonces, ¿qué haces? Pones ahí la ubicación, le acercas un poquito más y te va a decir si efectivamente la calle que se precisa en el llenado del informe policial homologado existe, ¿no? Porque a veces te dicen, no es que se encontraba un lugar conocido como X o el bar, el X, y a tantos metros de distancia del bar, llevamos a cabo la detención de la persona tal. Entonces, lo que tienes que hacer es nada más googlear ubicaciones y pum, descargas la información. Ahora, ¿se te permite en ese control de la legalidad de la detención hacer uso de esta información? Por supuesto. Si tú te vas a tu Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 381 te va a permitir hacer uso, por ejemplo, del material tecnológico con el que se dispone en la sala de un órgano jurisdiccional y puedes pedirle al juez que se te permita proyectar, por ejemplo, el contenido del informe policial homologado en la parte en donde viene el croquis, que se precisó la ubicación del lugar en donde se llevó a cabo la detención de Juan Pérez Hernández, incluso con la misma declaración de Juan Pérez Hernández, para que él precise cómo era el lugar en donde se llevó a cabo la detención, bajas tu información que ya googleaste y la proyectas ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Y el órgano jurisdiccional tienes que precisarle, mire su señoría, como vemos en este mapa, se observa que la calle tal se denomina tal, ¿no? Y no así entonces con la denominación tal. Por lo que entonces se desprende que la información que el elemento virtió en el informe policial homologado, que ya refirió el agente del Ministerio Público mediante la exposición incluso del dato de prueba consistente en la entrevista del elemento aprensor X, no es cierta. Por lo que entonces no se tiene certeza de cómo es que se llevó a cabo la detención en los términos y en las condiciones que precisa el agente del Ministerio Público, por lo que deberá de calificarse como no legal la detención. Por eso es bien importante que antes de adentrarte a la estrategia que vas a tener de fondo, creo yo, si me lo preguntaras, creo yo que la estrategia de un defensor de este lado tendrías que dividirla para este segmento de la audiencia inicial en tres temas principales. El control de la legalidad de la detención, debatir medidas cautelares, que siempre es ir quemando, ¿no? Así como que vas quemando tus cartas. Ok, el control de la legalidad de la detención. ¿Qué tengo para esto? Perfecto, voy quemando mis cartuchos. ¿Qué me queda? Ok, el debate de medidas cautelares, ¿no? Y a veces tienes que ser muy honesto. No hay material para poder obtener una calificación de no legalidad de la detención. Ok, ¿qué sigue? Aguanto y sigo parado y me voy al debate de medidas cautelares. Ok, pero no hay medidas cautelares, pues tienes que ser aún más honesto. Vinculación a proceso y te vas a preparar una superestrategia para el tema de la vinculación a proceso. Pero creo que esa es la parte que a veces nos hace falta, ¿no?
Esa es la parte que a veces nos hace falta. Yo siempre procuro así como que dividir la cabeza. A ver, primero, preocúpate de generar una estrategia para el control de la legalidad de la detención, ¿no? Que si me lo preguntas, a mí ese es el segmento de la audiencia inicial que más me gusta porque te activa las neuronas. Porque tienes que estar escuchando lo que dice aquel, tienes que revisarlo y tienes que precisar cómo vas a generar en ese mismo momento el debate, porque el juez no te va a decir, sí, como no, defensora, váyase 5 días, relájese, tómese un algo y cuando usted esté lista regresa y ya vemos, ¿no? ¿Cómo es que calificamos la detención de su imputadito? No, obviamente ahí tienes que tener las neuronas activas porque ese es el momento en el que tienes que empezar a precisar todas estas, pues, falta de certeza, falta de credibilidad que se desprende de los mismos registros que tiene la gente del Ministerio Público en la carpeta de investigación. Entonces, creo que vamos por ahí, Alma. Excelente, muy clara la respuesta, Nancy, gracias. Fíjate que hay una persona de nombre Hugo en Facebook Live que nos cuenta que ha escuchado con atención tu participación y hablamos y estamos acostumbrados también a que esta audiencia de control de detención se da para casos de flagrancia, pero él pregunta que si este debate de control de detención se podría hacer también cuando se ejecuta una orden de aprehensión, ya que esta persona comenta que una vez lo solicitó para un juez y sí se le autorizó y se entró a debate y otro juez no. Entonces, en tu opinión, ¿qué ocurre con este supuesto? Porque también es una detención. Claro, mira, sí, aquí también depende del criterio que tengan los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, Guanajuato lo venía haciendo a nivel Poder Judicial Federal. Oaxaca creo que fue de los estados pioneros en donde tú llegabas y decías es que se ejecutó una orden de aprehensión. Y los jueces de control de Oaxaca siempre se han caracterizado en su gran mayoría, obviamente como en todos lados, siempre se han caracterizado por ser un poquito más garantistas en ese contexto, ¿no? Entonces, en Oaxaca, de hecho, se precisaba, fíjate que en alguna ocasión me tocó escuchar una ponencia maravillosa de un amigo que tenemos en común, de Arturo y de Faustino Guerrero Posadas. Y justo se comentaba esto, ¿no? Si se podía o no se podía incluir este segmento de debate del cómo se ejecutó una orden de aprehensión, porque aquí hay que separarlo. Una cosa es el cómo consideró el juez de control que se daban los parámetros precisados en el artículo 16 de la Constitución y actualmente pues en el 141 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para poder emitir una orden de aprehensión. Y la otra cosa es que muchas veces los elementos aprensores en ejecución de esa orden de aprehensión pues se les pasa la mano. Entonces, ¿cómo es que se ejecutó la orden de aprehensión? ¿Se puede generar? Sí, en algunos estados de la República Mexicana te lo permiten. En la Ciudad de México había jueces de control que te permitían que se generara ese debate. Sin embargo, por ahí creo que hubo un criterio de nuestro máximo tribunal en el sentido de precisar, pues que no era parte elemental de la celebración de la audiencia inicial, ¿no? Porque más bien si la orden de aprehensión se ejecutó con una posible violación a derechos fundamentales, pues ahí tienes el incidente de nulidad de datos de prueba que te permite el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, más bien de aquí hay que verificar si en el momento en el que se ejecutó la orden de aprehensión, de la forma en la que se ejecutó, se obtuvieron datos de prueba que el Ministerio Público va a señalar y que en su caso la forma en la que se obtuvieron, pues se dio con violación a derechos fundamentales y aperturar el incidente correspondiente. No en todos los estados de la República se permiten y todos los jueces de control lo permiten. Entonces, más bien depende de criterio, porque el Código Nacional no precisa que para la ejecución de una orden de aprehensión se tenga que entrar a este segmento de debate. Siempre ese tema es muy interesante, ¿no? Y hay criterios diversos, pero muchas gracias por compartirnos tu opinión, Nancy. Y por último, fíjate que ya en la recta final, cuando tú nos compartías estos tips de qué datos de prueba observar en la carpeta de investigación, detonaste ciertas inquietudes acerca de la integración de la carpeta de investigación. Porque, por ejemplo, Judith pregunta, ¿qué sucede cuando el acuerdo de retención es anterior al acuerdo de puesta a disposición? ¿No? Y noto varios comentarios o preguntas de quienes nos acompañan en Facebook Live respecto a esa duda de orden de integración, ¿no? ¿Qué pasa si primero fue el IPH y luego este y luego este? ¿Qué impacto tendría propiamente en la licitud de la detención? Bueno, más bien el tema de los horarios.
Aquí el tema de los horarios, las fechas, los horarios tienen que ser concordantes. Muchas veces, fíjate que sí nos ha tocado revisar carpetas de investigación en donde, chin, de repente te das cuenta que ya tenías un registro de la puesta a disposición y ni tan siquiera se había llevado la puesta a disposición formalmente ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces, tú no puedes elaborar un oficio de puesta a disposición hasta que no tengas física, materialmente, al detenido puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público correspondiente. Entonces, aquí no es el orden de cómo vengan en la integración de la carpeta de investigación, porque es más, déjame decirte que por más que hemos intentado en la parte teórica o en la parte académica, incluso de dar cursos de cómo integrar una carpeta de investigación, pues el orden de los factores no altera el producto, más bien es el tema de los horarios y las fechas. El tema de los horarios y las fechas, eso sí es importantísimo, porque yo no puedo señalarte un acuerdo de retención con un horario anticipado a la puesta a disposición, porque entonces sí, fechas, horarios no van a concordar y eso es justo lo que la defensa va a materializar en el momento del debate ante el órgano jurisdiccional. Entonces, incluso uno de los temas importantes que yo comentaba hace unos momentos era, en muchos estados de la República Mexicana, los acuerdos internos que tienen las fiscalías, pues no exigen que conforme la carpeta de investigación el acuerdo de retención. Pero si nosotros le damos lectura al 149 en su párrafo segundo, es necesario que por lo menos el Ministerio Público precise la necesidad de por qué tuvo a bien mantenerlo retenido hasta esas 48 horas, ¿no? Digo, en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana parece que lo único que modificamos pues fue la denominación de carpeta de averiguación previa. En la gran mayoría de los estados de la República Mexicana pues te dicen, pues es que yo tengo las 48 horas son mías, ¿eh? Yo soy Ministerio Público y las 48 horas son mías. Yo voy a integrar la carpeta de investigación, mi carpeta de investigación en esas 48 horas, ¿no? Y entonces a veces tienes una conducta delictiva de lesiones. Primera clasificación de lesiones. No admite prisión preventiva oficiosa, no es necesario la prisión preventiva justificada, pero a la hora 47 te dice, ahora sí, ya vete. Oye, pero ¿qué necesidad tenías de tenerme aquí 47 horas? Ah, pues es que las 48 horas son mías, ¿no? Es mi carpeta de investigación. Por eso les decía que qué padre que ojalá a lo mejor como sociedad fuéramos más disciplinada y que como sociedad en el momento en el que buscas a un abogado, pues contactes a un abogado que de verdad te va a trabajar durante esas 48 horas porque son importantísimas ante el Ministerio Público y que como abogados nos comprometiéramos a que en esas 48 horas vamos a hacer la parte que nos corresponde. Porque a mí sí me han tocado, compañeros, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Es que ya fui LIC, pero dice el MP que como apenas hubo cambio de turno, pues hasta las 6 de la tarde me va a dejar. O sea, te va a dejar que, pues si es el derecho de tu imputadito. Si tu imputado te está nombrando, pues tú tienes el derecho de manera inmediata a imponerte de los antecedentes de la investigación, ¿no? Y el imponerte no es solamente que el Ministerio Público te diga, pero aquí, Lick, aquí la va a ver, porque fíjese que por allá me está viendo ya mi titular de mesa. Entonces, aquí la va a ver. Muchas veces el abogado lo tienes ahí, ¿no? Con el teléfono, tomando fotografía. Uy, no, le dije que nada más la viera. Tomar fotografía no, porque apenas le estoy integrando. Bueno, ¿y qué tiene de malo que le tome fotografía? ¿Que acaso vas a alterar los actos de investigación que ya están conformados hasta este momento? ¿O cómo? ¿De qué se trata? Entonces, impóngase el IC, o sea, revise, vea, pero fotografías no. Entonces, estas cuestiones, por eso te decía que a veces estos cursos que damos de cómo integrar la carpeta de investigación, pues tal parece que queremos llevarlos del paso 1 al paso 20. Y no es así, o sea, no hay un orden para integrar la carpeta de investigación. Sí tienen que tener disciplina, ¿no? Pero el tema importante de fondo son fechas y horarios. Datos de tus servidores públicos, pero que de verdad sean servidores públicos que estaban laborando en ese momento. O sea, a mí me han tocado en un país llamado Estado de México, me han tocado carpetas de investigación en donde de repente te das a la tarea de buscar como defensa y te anexaron identificaciones de abogados defensores privados haciendo
ejercicio de que sí estuvo asistido por un defensor durante el tiempo que permaneció retenido, ¿no? Ya cuando vas y le preguntas, oye, es que aquí dice que el licenciado fulanito te asistió. Yo nunca tuve defensor, pero es que aquí está la copia de su documento con el que se acreditó su cédula profesional. No, nunca tuve defensor. O peor aún, ¿no? En entrevistas, ya como datos de prueba en su momento para vinculación a proceso, te anexan entrevistas de testigos que ya murieron y te das a la tarea de buscar, vas al domicilio que se precisa en la identificación y vengo a buscar a fulanito de tal. Es que ya murió. Oiga, ¿cuándo murió? No, lo siento mucho. ¿Cuándo murió? No, pues que hace 3 años. Oiga, no, pero es que aquí dice que presenció un hecho de hace 2 semanas. No, ya murió. Fíjate que así me tocó un asunto en el Estado de México. Y a buscar acta de defunción y llevársela al juez y a iniciar responsabilidad en contra de los fiscales que habían integrado esa carpeta de investigación. Pero imagínate, ¿no? O sea, una persona que tenía la posibilidad, pues, de que en ese momento lo defendieran y que se cercioraran las personas que lo defendieron, pues, de este tipo de actos que conformaban la carpeta de investigación. Pero ¿cuántos no están en esas condiciones? Y con el tema que ahorita pues, está de moda, el tema del estándar probatorio para el control de la detención y para la vinculación a proceso, pues ¿cuántos no están privados de su libertad? Entonces, creo que esa es la parte en donde yo no me voy a cansar de insistir. Tenemos mucho todavía por perfeccionar este sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, empecemos a hacer la parte que nos corresponde. Creo que si cada uno hace la parte que le corresponde en este sistema, diría mi amigo chileno, defensor público, Nancy, en 50 años van a haber otro sistema de justicia penal. Entonces, luchemos para que esos 50 años a lo mejor sean menos. Nancy, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Es coincidente los comentarios de las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live de que siempre tus intervenciones son por demás enriquecedoras, porque tienes un alto dominio de la parte teórica, pero también de la parte práctica. Y claro que por un lado estos comentarios catárticos, ¿no? Estos pesares que manifestamos los litigantes de pronto cuando damos una clase, pero son muy buenos para también quienes se están formando, ¿no? Apenas en este sistema de justicia penal. Quiero que sepas que se desataron la polémica respecto al tema justamente del acuerdo de retención. Pero pues bueno, somos muy respetuosos de tu agenda, del tiempo, y si tú me lo permites, quisiera en este momento dejarte la invitación para que más adelante podamos agendar como una especie de continuación respecto de este tema, tal vez la parte 2 y enfocándonos mucho a estas como lagunas negras, ¿no? Del acuerdo de retención. Estoy segura que luego tú podrás entrar al video y checar los comentarios para que notes más o menos por dónde va la línea, ¿no? Y hay varias personas pidiéndonos el video completo de esta intervención de Nancy. Quiero decirles que pues se está grabando y ustedes afortunadamente lo encontrarán en nuestra plataforma de Facebook Live de Abocacil y también en nuestro canal de YouTube. Además, quiero sobre todo agradecer y no puedo dejar de decir que estos son eventos gratuitos que Nancy aceptó gratuitamente poder compartir con nosotros todo este conocimiento y eso de verdad es una cosa invaluable. Entonces, Nancy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Te dejo para que te despidas de tu público y nos vemos cada jueves en Abocacil. Gracias. Muchísimas gracias, Alma. Gracias por esta invitación. La verdad es que me la pasé muy bien. Ya después leeré por ahí los comentarios y pues de ser prudente, pues daré la respuesta correspondiente, ¿no? Y sí, con todo gusto, Alma, ajustamos agendas y con todo gusto nos vemos. Si el público lo pide, pues nos vemos en una segunda intervención si tú tienes a bien que esto se genere. Y bueno, pues gracias a todos por el tiempo que nos destinaron. Creo que fueron unos minutos bastante provechosos. Yo siempre soy feliz compartiendo y aprendiendo.
Entonces creo que así es la vida es para compartir y para aprender. Entonces, qué padre pues que se generen este tipo de espacios pues para poder hacerlo de la mejor manera y que mejor aún que sea compartiendo para pues enriquecernos mutuamente en el conocimiento y que además pues sea a través de los espacios de los amigos. Entonces, gracias Alma por este espacio, gracias a cada uno de ustedes y nos vemos pronto. Gracias.